llamamiento siempre él lo dice textual, a encontrar el lenguaje que una a todos los revolucionarios en apoyo del gobierno. Y planteaba siempre por qué los compañeros del MIR no llamaban reformista a Fidel Castro por intentar recuperar Guantánamo, porque obviamente en cuanto Cuba invadiera la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, pues habría una agresión norteamericana contra el gobierno de Cuba y la subsistencia de la revolución sería complicada, ¿no? Él apelaba siempre a ese realismo, al no tener prisa que a veces tenían los jóvenes del MIR, los compañeros del MIR. Por otra parte, como decía antes, Allende nos ofrece una visión no dogmática del marxismo. Él siempre habló de que el marxismo era un método, como decía Paco hace un momento, para interpretar la realidad. No era un catecismo, no era un conjunto de ideas cerradas e indiscutibles, como sí lo era para otros sectores de la izquierda chilena. Allende, ante el debate central de la izquierda en los años 60, el tema de las vías revolucionarias, desde que el 20 Congreso del PQS plantea en el año 56 que la vía pacífica es una vía revolucionaria, el Partido Comunista la asume en Chile. De hecho, la asumía desde el año 33, la estrategia de la vía pacífica. Allende, frente a ese debate que llevó horas y horas, décadas en la izquierda, siempre habló con mucha claridad. Él decía que en Cuba la izquierda no tenía otra vía que la insurrección guerrillera para derrocar a la dictadura de Batista, esquematizando, ¿no? Pero que en Chile la izquierda tenía un espacio en el sistema político, había organizaciones sindicales legales de masas, había frentes campesinos, había una prensa obrera importante, es decir, existía la posibilidad de intentar lo que también se intentó en Italia, en Francia en los años 70, que la izquierda tenía posibilidades reales, la izquierda socialista y comunista, posibilidades reales de llegar al poder para transformar la sociedad. Por otra parte, el Allende también nos vincula la acción política a un respeto absoluto de los derechos humanos. La adhesión a los derechos humanos hoy es compartida, al menos verbalmente, por prácticamente el conjunto de la sociedad, en algunos sectores de manera retórica, evidentemente, ¿no? Pero es algo que no se discute. En aquel momento no estaba, entre comillas, en la agenda del discurso. Sin embargo, Allende, con su actuación, por ejemplo, en agosto del 72, se produjo un enfrentamiento en la población lohermida entre pobladores del MIR y las fuerzas de investigaciones y carabineros, muere un poblador y Allende destituye de inmediato al doctor Coco Paredes, un gran amigo suyo, médico socialista, asesinado brutalmente por la dictadura después del golpe, y a el subdirector de investigaciones, Carlos Toro. Eran dos personas de su absoluta confianza, pero los destituye ante un hecho gravísimo, porque Allende siempre había dicho que su gobierno no reprimiría a los trabajadores, como lo habían hecho todos los gobiernos anteriores, a excepción del de Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, en la historia de Chile. También nos trae la solidaridad con las luchas de emancipación de los pueblos del sur, del tercer mundo. En sus discursos en la UNTAD, en el año 72 en Santiago, y en la ONU, él critica el sistema económico mundial, critica la actuación del imperialismo, de las multinacionales, como decía Luis, que tienen más peso, más influencia, que avasallan los estados pequeños. Y Allende también tuvo una actitud de gran dignidad frente a Estados Unidos. Pude acceder y publicar varias cartas que envía Allende a Nixon y cómo le exige al presidente Nixon de Estados Unidos que respete el derecho del pueblo chileno a avanzar hacia el socialismo, como se había demostrado en las urnas. También nos deja preguntas de qué hacer con unas fuerzas armadas, como en aquel momento en Chile, sometidas al imperialismo, a la doctrina de seguridad nacional, adiestradas en Panamá. Casi 3.000 oficiales chilenos fueron a Panamá en los años previos al golpe de Estado, los peores torturadores de la DINA, Contreras, Pinochet estuvo en Panamá también. ¿Qué hacer frente a esas fuerzas armadas? Hay un gran vacío. Y Allende tiene ahí responsabilidad porque él siempre puso freno, ahí no permitió que los partidos de la Unidad Popular opinaran sobre el papel que la Constitución le concede a él como autoridad máxima sobre las Fuerzas Armadas. ¿Qué hacer con una oposición de la democracia cristiana y de la derecha que se desvían muy pronto hacia el golpismo? El legalismo de Allende le llevó a autorizar siempre las manifestaciones pacíficas y legales de la oposición. Sin embargo, a partir de
octubre del 72 o incluso desde antes la derecha conspiraba ya para producir el golpe de Estado. Y Allende nos deja sobre todo aquel intento de la vía chilena al socialismo, aquel memorial de los años felices que escribió Luis en el año 2003, aquellos años que para los que vivieron fue inolvidable. También fue inolvidable para mucha gente que le siguió desde España, para la generación de aquella izquierda española que estaba en la clandestinidad luchando contra la dictadura, fue una referencia y siempre recordada. Y nos deja preguntas, y yo creo que nos deja sobre todo, nos ayuda a caminar por ese siglo XXI tan complejo, con situaciones en el mundo tan complicadas como la que vemos todos los días en Irak, en Palestina, la crisis alimentaria, etcétera. Muchas gracias. Bueno, me avisan que tenemos que dejar espacio a la gran presentación de poetas asturianos que viene a continuación. Para cerrar esta mesa, que no es una mesa, que es un encuentro entre quienes queremos recordar la figura de Salvador Allende, ¿no? Si tuviera que hacer una síntesis, no sé, yo asumo absolutamente las palabras de Paco Ignacio Taibo II en el sentido de que sí, hay que volver a leer a Allende, pero no hay que dogmatizarlo, no hay que transformarlo en una receta, ¿no? Evidentemente, la mejor forma de conservar su pensamiento político es justamente esa, entenderlo en un contexto determinado y extraer verdaderamente lo mejor de su pensamiento político. Y creo que nosotros le llamábamos cariñosamente el viejo entre los miembros de la escolta. Lo que hubiera tal vez querido dejar de herencia al mundo era una suerte de método de la pluralidad, método de amor por la diversidad cultural, método de amor por el desafío que representa la complejidad, o sea, ningún temor frente a la complejidad de las cosas, frente a la complejidad de la vida, ¿no? Y tiene razón también Paco cuando denuncia ese silencio que fue roto primero por las primeras voces canallescas, unas voces tan canallas como ese sujeto llamado Jorge Edwards, voces tan canallas como otro sujeto llamado Víctor Farías, ¿no?, que escribió todo un libelo en que acusa a Allende de ser una especie de agente del antisemitismo en América Latina, o voces mucho más bajas y burdas como la de un sujeto llamado Lafourcade, ¿no?, en Chile, que sugiere que Allende era un drogadicto y que todo su accionar político estuvo siempre condicionado por el consumo excesivo de alcohol y de las drogas, y ya hasta la banalización de la figura del presidente en términos de si fue un hombre coqueto o no, cuando los chilenos que le vieron actuar, los chilenos que le conocieron y quienes le conocimos, podemos asegurar con entera propiedad que Allende no era un poco coqueto, Allende era muy coqueto, Allende era un gran seductor, ¿no? Allende era un gran amante de la buena ropa, ¿no?, porque el tipo tenía una pinta, era pintoso, tenía prestancia, no le sacaba partido a esa prestancia. Allende era de los que cuando estaba de buen humor, por ejemplo, y luego de engominarse el cabello, ¿no?, y de atusarse el bigote con un pequeño peine que usaba, se miraba al espejo y exclamaba en voz alta: "¡Qué bien estás, Salvador!", ¿no?, antes de salir a la calle, ¿no? Y era amante del buen whisky, evidentemente que le gustaba de vez en cuando beberse un buen whisky de Malta, ¿no?, un buen escocés, y se lo aconsejaba a todos los amigos diciendo que era vasodilatador y que era lo mejor para mantener regulada la presión, goloso.